Uribe Televisión presenta Informativo de la Personería de Funza. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, doctora, muchas gracias. ¿Cómo me les va? Bien, sí, señora, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola, doctora, buenas tardes. Estamos nuevamente en uno de nuestros programas de la Personería Municipal. Mi nombre es Ángela Tovar, personera delegada ante el Ministerio Público. El día de hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes. Uno de ellos es la inasistencia alimentaria y el otro es el proceso de alimentos. Para tal fin, vamos a hacer las cosas organizadamente para que ustedes puedan saber de qué se trata cada uno de los procesos y quiénes son las personas o los funcionarios competentes para conocerlo. Para la comunidad de Funza, así como para la Personería Municipal, es importante que cada uno de ustedes sepa la diferencia y pueda establecer los criterios para determinar cuándo existe un proceso por inasistencia alimentaria y cuando existe proceso por alimentos. Cuando hablamos del proceso de alimentos en particular, tenemos que tener en cuenta que uno de los pasos que da inicio a este tipo es a través de la comisaría de familia. Por ello, nos encontramos el día de hoy en la comisaría segunda de familia. Doctora Lorera. Muy buenas tardes, señora personera, comunidad de Funza. De parte de la Comisaría Segunda de Familia, un cordial saludo a toda la comunidad funzana. Bienvenidos a que vengan, a que acudan a esta comisaría que está abierta de 8 de la mañana a 6 de la tarde y con el mayor de los gustos estaremos aquí prestos a solucionar sus problemas. Señora comisaria, nosotros el día de hoy estamos aquí para poder identificar con claridad, para que nuestros televidentes identifiquen con claridad cuáles son sus funciones. Bueno, doctora, nosotros legalmente el artículo 85 de la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, nos dan nuestras funciones, las cuales consisten, primera, garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. Segunda, atender, orientar a los niños, niñas y adolescentes y los demás grupos de su familia. Tercera, recibir denuncias y realizar las medidas de protección en caso de sentirse en situación de vulneración de derechos. Adelantar y promover programas para minimizar violencia, maltrato, violencia sexual y demás formas de violencia en contra de ellos. También realizar audiencias de conciliación de alimentos, custodias, régimen de visitas, separación de suspensión de la vida entre compañeros permanentes y cónyuges, y entre otras. Muchas gracias, doctora. Como dentro de una de sus funciones hablamos del proceso de alimentos y como ese es el tema de nuestro programa, ¿qué puede hacer una señora a la cual su compañero o su cónyuge no quiera efectuar el pago de los alimentos para sus hijos? ¿Qué es lo primero que debe hacer ante esta comisaría? Lo primero que tenemos que tener claro es que tenga la señora una audiencia de conciliación, porque esa audiencia de conciliación es que el documento que presta mérito ejecutivo
y de él depende que pueda acudir bien sea a la jurisdicción ordinaria, es decir, a los jueces de familia, o bien sea a la jurisdicción penal, es decir, a la fiscalía. ¿En qué sentido? Por la jurisdicción ordinaria tendrían que adelantar un proceso ejecutivo de alimentos y a través de la fiscalía es el proceso por inasistencia alimentaria. El proceso ejecutivo de alimentos ¿por qué? Porque primero tienen que tener la audiencia de conciliación para exigir esa deuda, porque ese documento presta mérito ejecutivo y eso equivaldría como a una letra de cambio para que la comunidad entienda que es importante tenerlo. En caso de extravío, ustedes pueden acudir a la comisaría para que se les realice una anotación y se les saca una copia y sobre ella le damos una anotación de autenticidad. Como uno lo acaba de decir, doctora, para poder acudir al proceso ordinario por alimentos, el cual tiene como finalidad que se pueda suplir o esa persona a la cual debe esos alimentos pueda pagárselos a los hijos, ya sea a través de la solicitud que haga la persona que está casada o aquella que vive en unión libre. Es importante tener en cuenta, como lo decía nuestra comisaria de familia, que la conciliación es un requisito de procedibilidad. ¿Qué significa ello? Que para poder acudir ante la jurisdicción ordinaria, que en este caso sería el juzgado de familia, tenemos que agotar este mecanismo llamado la conciliación, que no es otra cosa que un mecanismo de solución de conflictos, el cual cumple unas funciones y son prestar mérito ejecutivo y de cosa juzgada. Doctora, ¿cuánto tiempo debe tener esa conciliación de antigüedad o de anterioridad para que yo pueda pasarla ante el juez de familia? No tiene ningún tiempo, o sea, esa no prescribe. Cualquier documento, o sea, el documento que la persona tenga, ese es el exigible. Cosa contraria, si quiere la persona hacer un aumento, solicitar aumento, disminución, un ofrecimiento, actualizar la audiencia, pero la que ellos tienen nunca prescribe. Esa es la que les sirve. Igualmente, cada vez que nosotros la realizamos, en un parágrafo le colocamos que cada año aumenta de acuerdo a lo que diga el gobierno nacional. Entonces esa no prescribe, siempre va a ir aumentando. Doctora, ¿qué ítems trata la conciliación? ¿O qué temas trata la conciliación? La conciliación trata, nosotros miramos la custodia, al sustento, que eso no solamente quiere decir la comida, también miramos que allí se involucra cosas de aseo, de cuidado, de recreación, aparte también va salud, que por lo general los padres acuerdan que van a cancelarlo de forma mitad y mitad, 50 y 50, lo que no cubra la EPS. También educación, que allí también colocamos uniformes, onces, transporte, matrículas. Otro ítem, subsidio familiar, que las personas también vienen, nosotros les hacemos el oficio y lo mandamos a la caja de compensación de la persona interesada y a ellos les van a entregar su subsidio siempre y cuando tengan la custodia. Visitas y también vestuario. El vestuario es a voluntad, como se dice, conciliando, lo que las partes consideren, y son 3 mudas de ropa o 2 mudas de ropa dependiendo del número de hijos. Si no asiste a la comisaría de familia, ¿qué sucede? En caso de alimentos, se les citará nuevamente para
realizar también lo que la ley exige, que son 2 citaciones. Una vez notificada la segunda citación, se le fijará la cuota de alimentos. ¿Para qué? Para que el niño tenga ese derecho a garantizar su sustento. Entonces, es mejor que los padres acudan a las citaciones con el fin de que se puedan defender mucho mejor, mucho más fácil y sin necesidad después de inconvenientes. Es importante tener en cuenta que aquellos casos en los cuales no acude la persona citada, la comisaría de familia deberá expedir un certificado de no conciliación. ¿Para qué me servirá este certificado de no conciliación? Para que la persona interesada pueda acudir ante la justicia ordinaria. ¿Quién sería en este caso la justicia ordinaria? Sería el juez del circuito de familia, quien va a dirimir el conflicto, pero como les decía anteriormente, exigen que esta conciliación, ya sea que no asista o asista, es un requisito de procedibilidad para poderlo presentar posteriormente ante el juez. Muchísimas gracias. Que haya servido un poco las orientaciones brindadas. Igualmente, prestos a cualquier solicitud con el mayor de los gustos. Continuando con nuestra visita, nos encontramos hoy con el doctor Darío León, quien se encuentra encargado el día de hoy de la Comisaría Primera de Familia. Doctor León, buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Nuestros televidentes están escuchando el tema que está tratando la Personería Municipal y es el tema de alimentos. Doctor Darío de León, quisiera hacerle una pregunta. La jurisdicción que tiene esta comisaría de familia, ¿cómo la delimitan o cuáles son los criterios para establecer qué tipo de personas atienden? Es decir, ¿cuáles son los barrios o cuáles son las personas que pueden acudir ante su despacho? Sí, señora. Nosotros tenemos competencia, discúlpeme, hay 2 comisarías en este municipio. Nosotros somos la comisaría primera. Tenemos competencia desde la avenida Novena hasta donde termina el municipio, ¿sí? Desde el peaje hasta donde empieza el municipio de Mosquera. Y la otra comisaría atiende los barrios hacia abajo. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Darío, muy importante establecer qué sucede cuando una conciliación se declara fallida. ¿Ustedes podrían llegar a establecer unos alimentos provisionales? Sí, doctora. El artículo 111, numeral segundo del Código de Infancia y Adolescencia, nos da esa facultad para fijar unos alimentos provisionales, ¿sí? Y luego se van por competencia al juez de familia para que el juez confirme o revoque esos alimentos que se han fijado de acuerdo al salario que tenga el alimentante, ya sea un salario mínimo o una certificación laboral que se haya llegado a este despacho para así fijarle dicha cuota. Muchísimas gracias, doctor Darío. Doctora, que tenga un buen día. Con todo gusto, feliz tarde, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Continuando con el tema enmarcado el día de hoy, nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación de Funza, Cundinamarca. Estamos específicamente en la unidad de atención temprana. El encargado es el doctor César Ardila. Doctor César, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Doctor, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. No, a usted, gracias. Específicamente estamos tratando el tema de inasistencia alimentaria, establecido en el artículo 233 del Código Penal. Quisiéramos, doctor, que usted nos ampliara el tema y nos estableciera pues cuáles son los parámetros que tiene la Fiscalía General de la Nación para presentar el delito ante el juez
cuáles son sus requisitos. Bueno, básicamente el delito de inasistencia alimentaria, conforme lo señala el artículo 233 del Código Penal, tiene una connotación especial y específica, en el entendido de que está destinado a la protección de las personas menos favorecidas, digámoslo así, en este caso con mayor representación la de los niños. El artículo 233 habla de ascendientes, descendientes y personas mayores, pues porque definitivamente la ley establece, ¿cierto?, la protección para ellos y establece las obligaciones derivadas del parentesco en este caso. En relación con los requisitos, pues básicamente tiene que cumplirse con los requisitos objetivos de que trata el Código Penal. En este caso se remite, como lo decía, ascendientes, descendientes, hijos, cónyuge. Sin embargo, normativamente señala de que es una sustracción, ¿sí?, a la prestación de vida, pues, de alimentos, a la obligación alimentaria, en este caso sin justa causa, porque podría ser en el evento en que para el criterio de la Fiscalía o de esta Fiscalía que yo represento, una justa causa en estos casos vendría siendo más o menos una incapacidad física o mental que les impida ejercer o cumplir con un trabajo que les dé un ingreso para proveer la manutención de sus hijos. Básicamente también lo que la Fiscalía pretende cuando llega un juez, ya sea de control de garantías o un juez de conocimiento, es que se cumpla también con el requisito legal de que trata el artículo 233, y es la demostración, ¿cierto?, o demostrar, la Fiscalía tiene que demostrar al juez que existe un parentesco para poder constituir la obligación de alimentos. Que existe una capacidad económica o no, pues eso sería ya a criterio tanto del fiscal como del juez, que valora los elementos materiales de prueba para determinar si existe incapacidad o no existe incapacidad, o determinar si existe o no existe justa causa. La pena, acorde con el artículo 233, pues está fijada en la mínima en 32 meses y la máxima en 72 meses de prisión. Adicionalmente tiene una multa de 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además de eso, pues como lo mismo el artículo 233 lo señala, que son los alimentos que se deben a los ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge, compañero o compañero permanente. El parágrafo primero señala quiénes son compañeros o compañeras permanentes, y además de eso el inciso segundo, que es el que señala o tasa la pena, que es la máxima o la más grave, entendido el hecho de que agrava la pena cuando se trata de inasistencia a menores de edad, y cuando el delito se cometa respecto de un menor. Eso pues señalándole que como hay otras personas que también están cobijadas por esta norma, otras que pueden ser reconocidas como víctimas, que no tengan la condición de menor, por eso el inciso segundo agrava la pena para cuando se trata de menores de edad, las víctimas o las personas sobre quienes hay que prestar la asistencia alimentaria. Muy bien, doctor. Es entendido que la Fiscalía es el ente acusador. Quisiera que usted nos estableciera o nos dijera cuáles son los pasos después de que se presenta la denuncia en la Fiscalía General de la Nación para que ustedes lo presenten ante el juez. Sí. La denuncia, pues como se trata de personas menores de edad, la denuncia la puede presentar cualquier persona, ¿cierto? Porque esa es una de las finalidades en cuanto a los menores, una de las finalidades que constitucionalmente se reconoce por protección reforzada a los menores. Tratándose de eso, entonces cualquier persona puede hacerlo, colocar la denuncia, instalar la denuncia, puede ser el papá, la mamá, el hermano, cualquier persona la puede colocar, y ya la Fiscalía recibe la denuncia, formalmente se le da aquí un número de erradicación. Con base en esa denuncia, cuando la Fiscalía la recibe, se elabora un programa, aquí se llama programa metodológico, y el Código de Procedimiento Penal lo establece como programa metodológico. De él se derivan una serie de órdenes a Policía Judicial. ¿Qué es lo que primordial o lo que más le interesa a la Fiscalía en este caso?
para efectos probatorios, demostrar el parentesco, demostrar una capacidad económica y por consiguiente la sustracción, que esos son los aspectos que fundamentalmente tiene que presentarle uno al juez. Ya reunidos esos requisitos y la Fiscalía teniendo, digamos que, inferencia pues razonable de que el señor o la persona denunciada sí ha cometido el delito, entonces la Fiscalía procede a solicitarle al juez de control de garantías una audiencia. En esa audiencia, ¿qué se va a ventilar? Una imputación. ¿Qué es la imputación? La imputación es hacer comparecer a la persona para que se entere que la Fiscalía lo está investigando por el delito, pues en este caso de inasistencia alimentaria. ¿Sí? Suele ocurrir de que las personas no acuden a esa diligencia. Suele ocurrir de que las personas no van porque no quieren, porque no pueden, o porque no están interesados, o porque no les interesa. Bueno, en fin, hay muchas cosas que uno tiene que verificar. Entonces, verificar las circunstancias por las cuales ellos no asisten, la Fiscalía pues nuevamente propondrá una solicitud de audiencia con la misma finalidad, es decir, la imputación. ¿Cierto? Sí, señor. Como le digo, suele ocurrir que tampoco van a la segunda, de pronto ya la Fiscalía y el juez ya conocen de que el señor reside en un sitio determinado, entonces cuando la Fiscalía procede a solicitarle al juez en otra audiencia, ¿sí?, que se haga una imputación en contumacia. La contumacia es cuando la persona, sabiendo dónde se ubica, sabiendo dónde está, y uno la cita y no va, entonces se opta porque el mismo Código de Procedimiento Penal establece que se puede hacer la imputación en contumacia. Entonces se solicita al juez que se declare la contumacia y se procede a hacer la imputación con la ausencia de la persona que se va a imputar, pero con presencia de un abogado que le van a nombrar de oficio, perdón, un abogado de la Defensoría Pública. A veces suele ocurrir de que la persona dejó de pagar y se desapareció. La Fiscalía no sabe dónde está, el juzgado tampoco pudo ubicarlo, nadie tiene la opción de ubicarlo, entonces hay otro procedimiento que es muy parecido al anterior, cual es que se le solicita al juez en una audiencia también que se disponga los trámites para declararlo como persona ausente. Entonces, la diferencia entre contumacia y persona ausente, perdón, es que la contumacia, él está renuente, pero no conoce, quiere ir, él sabe, pero él sabe, exacto, sabe el proceso. Entonces, en la persona ausente no se sabe dónde está, pero como necesariamente hay que proceder con la acción, hay que darle celeridad y declararlo persona ausente para poderlo imputar. Es el mismo procedimiento, se declara persona ausente y en presencia del abogado se hace la imputación. ¿En qué consiste la imputación? Solamente en informarle a él que se está investigando, no tiene ninguna otra función esa audiencia. Pasada la audiencia de imputación, viene otra audiencia en la que a la persona que se ha imputado se le hace la acusación ya formal. ¿Qué es una acusación formal? La Fiscalía, con sus medios probatorios adquiridos conforme a lo que establece la ley, ¿cierto?, ya lo cita a él a una audiencia para formalmente decir, mire, yo lo investigué a usted y lo acuso a usted por el delito, en este caso, de inasistencia alimentaria. ¿Sí? Esa es una audiencia también que formaliza el Código de Procedimiento Penal. Allá sí ya enteramente se le va a decir cuál es el delito por que se le va a acusar y cuál es el delito por el que se le pretende juzgar. ¿Sí? Como dije anteriormente, si anteriormente no asistió, pues lo más seguro es que esta tampoco va a asistir, pero se hace en presencia de su defensor, que el requisito es que se haga en presencia del defensor, y desde que él esté no hay inconveniente, se le puede hacer. Posterior a eso, así como la audiencia de imputación es de mera información, la audiencia de acusación implica también una serie de información, y es que a él se le determina cuál es el delito que por la Fiscalía lo va a cometer y por el que la Fiscalía presume que es responsable. Entonces por eso lo quiere llamar a juicio. Allí en esa audiencia la Fiscalía hace un descubrimiento de pruebas. Se le dice al abogado defensor y a la persona que esté presente acusando que la Fiscalía tiene las pruebas y que esas son las pruebas, y le hace el descubrimiento de las pruebas para que las conozca antes de que se llegue a una nueva audiencia. La audiencia que sigue después de la audiencia de acusación es una audiencia que se llama preparatoria. Entonces, la audiencia preparatoria también requiere más o menos los mismos actos de presencia de fiscal, de la persona imputada y del defensor, pero pues si no está,
se trabaja solamente la audiencia con el defensor, la fiscalía y el juez, y en este caso pues si asiste la víctima, pues también la víctima puede asistir. ¿La audiencia preparatoria de qué trata? La audiencia preparatoria trata ya de formalizar los elementos materiales de prueba que tiene la fiscalía, no solamente hacer el descubrimiento de las pruebas, sino que la fiscalía le va a hacer ante el juez y ante la defensa a proponer un valor a cada prueba, para qué se requiere la prueba, por qué la requiere, cuál va a ser la forma en que se introduce la prueba al juicio. Como la misma palabra lo dice, la audiencia es una audiencia en la que se prepara uno probatoriamente para llegar al juicio. Después sigue la audiencia de juicio, que en ella sí ya es donde se van a debatir todas las pruebas, es decir, si hay testimonios uno llama a las personas a testimoniar, si hay documentos uno presenta los documentos. Es decir, la audiencia de juicio oral, lo que se pretende en la audiencia de juicio oral es probar la responsabilidad con las pruebas que ya anteriormente ya tiene la defensa y se presentaron en la audiencia preparatoria. Es allí donde se hace el debate de pruebas, se hacen los interrogatorios a las personas testigos, la defensa tiene la oportunidad de interrogar a los testigos. ¿Para qué? Para que el juez llegue a la convicción de si existe o no existe responsabilidad de la persona a la que se le acusó por el delito. Y el juez ya en su momento proferirá la sentencia correspondiente. Ese es más o menos el trámite de una acción frente al delito de inasistencia alimentaria. Ahora, para que los usuarios conozcan, digamos en el caso de FUNSA, por ejemplo, que es donde yo trabajo y donde yo ya he conocido los procesos de inasistencia alimentaria, es que hay mucha proclividad a este tipo de situaciones delictivas, digámoslo así, y hay muchos procesos de inasistencia alimentaria, y usualmente también la gente denuncia muchas cosas que pueden tener solución en otros ámbitos y no en el ámbito de la fiscalía. Entonces se produce una acumulación de procesos, de denuncias, y para la fiscalía es bastante dispendioso solicitar una audiencia. Entonces, para que los usuarios entiendan de que muchas veces las audiencias son demoradas porque hay muchos procesos. Muchas veces los usuarios pretenden que la fiscalía les dé una solución de un día para otro, en un mes para otro, todo, pero no cuenta con que el usuario de pronto lo desconoce, y es bueno que lo conozca, de que para llegar a una condena hay que pasar como mínimo por 4 audiencias. Eso sin contar de que entre cada audiencia puede pasar fácilmente 3 meses, o sin contar de que en la audiencia por cualquier circunstancia se aplaza, entonces esa audiencia se prolonga a varias sesiones, o que en el juicio no llegaron todos los testigos. Es decir, los usuarios, si por la fiscalía fuera, uno haría todo rápido y podría cumplir rápido con lo que ellos requieren, pero pues no es simplemente la voluntad de la fiscalía, porque aquí tiene que de pronto contarse con el tiempo del juez, porque el juez no solamente maneja procesos de inasistencia, sino maneja procesos de otros delitos. Aparte de eso, los jueces hacen control de garantías, los jueces hacen de conocimiento, los jueces resuelven recursos. O sea, hay muchas situaciones en que el usuario no conoce, pero que es bueno que conozca, y por eso es que los procesos de inasistencia alimentaria se prolongan demasiado en el tiempo. Sí, tiene razón. Es por eso. Doctor, ¿cuánto tiempo está durando un proceso? De todo lo que usted nos acaba de decir, todas esas etapas, ¿cuánto está demorando un proceso por inasistencia? Yo creo que yo conocí procesos que llevaban hasta 3 años, ¿sí? 3, 4 años, por situaciones de pronto probatorias, o porque las audiencias se aplazan, o porque la fiscalía, habiendo solicitado la audiencia, de pronto el día que hubo la audiencia el juez tuvo que atender audiencias más importantes. Yo digo más importantes no por el delito, sino porque las audiencias con procesos de presos, que tienen presos, tienen prelación por aquello de la libertad. Entonces, por eso es que a veces para hacer una sola audiencia se pasan hasta 6 meses. Doctor. Pero así como puede durar 1 año, 3 años, 4 años, eso es muy probable. Muy probable, sí. Doctor, una pregunta. ¿Usted qué aconseja a las personas que actualmente están llevando un proceso por inasistencia alimentaria, y pues que lamentablemente ahí no se persigue como tal tanto la parte económica, sino el delito, que es lo que usted nos acaba de explicar? Y pues aprovecho para que las personas sepan
la diferencia que existe entre el proceso de inasistencia y el proceso de alimentos. Quisiera ustedes, desde el punto de vista de la Fiscalía, que pudiera hacer como una comparación entre estos dos. Pues a ver, es que la Fiscalía está institucionalizada es precisamente para perseguir los delitos. El delito. ¿Cierto? A nosotros como Fiscalía, pues primordialmente lo que nos interesa es la persecución del delito. Pues claro está que también nosotros tenemos que propender por los derechos de las víctimas. Lo que pasa es que, a diferencia del proceso de ejecutivo de alimentos, que es de jurisdicción de familia, que lo lleva el juez de familia, ellos pueden de primera mano, ¿cierto?, conociendo probatoriamente que el señor tenga un ingreso fijo, ellos podrían optar por decirle, o la persona que demanda el ejecutivo de alimentos, optar por pedir medidas cautelares, en este caso embargo de salarios, ¿cierto? La Fiscalía también lo podría hacer, ¿cierto? Pero no, en determinada etapa del proceso. Lo que pasa es que en el proceso de ejecutivo de alimentos sí se puede hacer, con la demanda se puede solicitar las medidas cautelares. Y preventivamente, y claro, dura mucho menos. Claro, porque es más rápido. Es más rápido. No, yo no quiero decir que es que en la Fiscalía no haya celeridad. Lo que pasa es que el trámite penal tiene ciertos requisitos de los cuales la Fiscalía no se puede desbordar, ¿sí? Mientras que la medida cautelar en el proceso ejecutivo, que es más del juez, el juez en este caso de civil familia, ellos pueden de manera inmediata ordenar el embargo. Nosotros no podemos ordenar el embargo directamente, a nosotros nos toca pedir permiso primero al juez para poderlo hacer. Y eso implica pedir una audiencia, implica muchas cosas. Entonces, en el caso de Fiscalía sí es un poco más demorado. Por las etapas procesales. Doctor, una última pregunta. ¿Este delito prescribe? El delito de inasistencia alimentaria, o sea, las prescripciones en cuanto al delito de inasistencia alimentaria vendrían a surgir a partir del acto de acusación. ¿Sí? Es decir, cuando se hace la acusación hay un corte, ¿cierto? Entonces, como a la persona se le acusa por delito de inasistencia alimentaria, hasta ese día que se hace la acusación, el señor está cometiendo el delito. Entonces, como al señor solamente se le está acusando de ahí para atrás, de ahí para adelante, ¿cierto?, habría que colocar nueva denuncia. Claro. ¿Sí? Entonces, la prescripción parte de qué situación, de que se den los requisitos de que trata el Código de Procedimiento Penal, y es que se vence el término correspondiente posterior a la acusación, ¿sí? Que prescriba porque de pronto no se ha actuado, porque está pasando el tiempo, ya ha pasado el tiempo. Lo que pasa es que este delito es un delito, digamos que de aquellos que pueden considerarse como de ejecución continua o continuada, ¿cierto? Sucesiva. O sea, es permanente en el tiempo, porque pues de todas maneras la transgresión, conforme lo señala la conciliación, son cuotas alimentarias mensuales, se viene cometiendo mes a mes, entonces vendría a ser una ejecución continuada del delito. Pero ¿hasta dónde llega el límite? Hasta la resolución de acusación. Si después de que el señor sea acusado sigue incumpliendo, la persona puede volverlo a denunciar. Puede volverlo a denunciar. Es muy importante para los televidentes. O sea, desde que existe la acusación, no significa que haya terminado como tal la obligación. No, porque la obligación que tiene, en este caso, el padre hacia sus hijos, o los hijos para con los padres, ¿sí?, como lo establece el Código Penal. Doctor César, usted es el encargado hace más de 3 meses de la unidad de atención temprana. ¿Por qué no le cuentan a los televidentes cuál es la función de esta unidad? Sí, claro. Por política de la Fiscalía General de la Nación, considerando que, digamos específicamente, hay algunos municipios, algunas ciudades donde el cúmulo de denuncias es muy alto, o sea, muy alto, entendido el hecho de que las personas denuncian absolutamente todo. Las personas han asumido como una especie de actitud frente a la Fiscalía y buscan en la Fiscalía una salvación. Es decir, que para ellos cualquier situación que se les presente es un objeto de delito, ¿sí? Pero pues, ¿cuál es la razón de ser de la Fiscalía? La Fiscalía específicamente conoce de aquellas conductas que se pueden encuadrar como delito y que están establecidas en el Código Penal. Muchas de las conductas que las personas denuncian no son delito,
y eso entonces le produce a la Fiscalía acumulación de denuncias y atención en aquellos aspectos que definitivamente no tienen una connotación de delito, ¿sí? Valga decir, me encontré en la calle con un señor que es enemigo mío y me miró mal, y entonces él me levantó la mano y me hizo como que me estaba amenazando, ¿sí? Y ellos denuncian eso porque le tienen temor, porque les da miedo, porque como es enemigo que de pronto pase algo. Y pues yo qué podría decirles en este caso, que la Fiscalía lo que pretende es eso, determinar si esas conductas tienen una relevancia tal, ¿cierto?, que socialmente requieran de que a la persona se le sancione, se le castigue con una pena. Pero no es así, o sea, la idea de la unidad de intervención temprana es recibir todas aquellas denuncias que se presenten en este caso aquí en Funza, para determinar si existe o si no existe un delito, o si tiene otro tipo de solución que definitivamente no requiera la intervención de la Fiscalía, porque es que la Fiscalía no está hecha para todo. Uno entiende que la gente acude a la Fiscalía pues porque de pronto han pensado, han escuchado, han visto por televisión de que es una entidad muy seria y que es una entidad que infunde temor, pero no es así. La Fiscalía no es para infundir temor, porque es que a veces las personas denuncian y dicen voy a denunciar a la Fiscalía porque creen que la Fiscalía inmediatamente va a mandar a la cárcel, y eso, o sea, esa no es la razón de ser de la Fiscalía. La razón de ser de la Fiscalía es sancionar las conductas que definitivamente sí tengan relevancia y que socialmente y penalmente tengan reproche, ¿sí? Yo invito a las personas que antes de denunciar, ¿sí?, no que se asesoren, sino que consideren si la conducta que ellos van a denunciar, ¿sí?, definitivamente requieran de una sanción penal. Pues si así lo estiman, pues aquí la Fiscalía tiene los brazos y las puertas abiertas para las personas que quieran denunciar, porque a nadie se le va a negar el acceso a la justicia. Lo que sí se pretende es que consideren que las conductas que se denuncian, que son de poca relevancia, nos quitan a nosotros mucho tiempo para ponerle atención a las conductas que sí requieren de una atención oportuna y eficaz. Entonces, esa es la finalidad de la intervención temprana. Nosotros aquí prácticamente lo que hacemos es, entre comillas, hacer un filtro para determinar qué es y qué no es delito. Pero también si la persona considera que es delito, pero que la Fiscalía no lo considera, pues aquí los atendemos, aquí los escuchamos y aquí les exponemos cuáles son las razones que tiene la Fiscalía para decir que no le va a iniciar una acción penal a la persona que está denunciando. Básicamente, la unidad de intervención temprana, así se llama, unidad de intervención temprana de denuncias, es hacer ese tipo de análisis de cada una de las denuncias que colocan las personas para determinar si es procedente o no es procedente la acción penal, ¿sí?, si es relevante o no es relevante. Además de eso, pues se reúnen los requisitos. Sí, claro, además de eso, pues nosotros también aquí propendemos porque en la medida en que todo el mundo conoce, todos lo conocemos y para nadie es ajeno, la justicia está un poco congestionada. Sí. Entonces habrá ocasiones en que las denuncias que se reciben no tienen un trámite tan ágil como las personas esperan, pero hay situaciones probatorias que requieren digamos que los elementos, las evidencias se alleguen inmediatamente, porque si no se pierde. Entonces nosotros también hacemos una intervención frente a los elementos materiales probatorios que podamos recaudar, ¿cierto?, en forma inmediata para que no se pierda la prueba en el evento que nosotros entendamos y decidamos, pues, ¿cierto?, en buen criterio de que hay lugar a hacer una acción. Muy bien. Señor fiscal, aprovechando el tema que nos acaba de tratar de la unidad de atención temprana, para este Ministerio Público, para la Personería Municipal, es importante hacer un llamado a la comunidad a resolver sus conflictos de forma amigable, y aprovechando los escenarios que acabamos de conocer, como son las comisarías de familia, quienes tienen la figura de la conciliación que les acabé de explicar, ante la inspectora de policía, que también tiene una función muy importante y como filtro, que es llamar a las partes a llegar a un acuerdo amigable. Entonces así insistimos a la ciudadanía para que antes de presentar denuncias lo hagamos de manera razonable y contando con que se va a utilizar el sistema jurídico, en este caso la Fiscalía General, con todos los fundamentos para que ellos sí tengan razones para actuar. Muchísimas gracias, señores televidentes. Espero
nos encontremos en el próximo programa, donde continuaremos tratando el proceso de inasistencia alimentaria ante la justicia ordinaria. En este caso, el juez de familia del circuito de Funza, Cundinamarca. Muchas gracias. OTV Televisión presentó el informativo de la Personería de Funza.